Vamos a terminar con esto. Me dice, ahora que se cumplió la década de la muerte de García Márquez, ¿qué te parece que se mantuvo cercano a Fidel Castro? De la patada. De la patada. Sé, tengo claro, y por influencias, vamos, por relaciones muy cercanas, que en varias ocasiones quiso ser un elemento moderador dada el cariño que le tenía a Fidel Castro, pero fracasó. El día que fusilaron al general Ochoa, la historia es esta. Para financiar un poco a Cuba, en un momento dado, Cuba participó en el tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas, pues en Cuba no se movía una hoja de brizna de hierba sin que lo supiera Fidel Castro. Estaba extraordinariamente bien informado y además él mandaba todo. Y se llevó a cabo, se llevaron a cabo operaciones de narcotráfico hasta que fueron descubiertos. Y al ser descubiertos, se decide que los platos rotos, a ver, estoy simplificando muchísimo, me van a perdonar, los platos rotos los pague Ochoa. Y Ochoa, por lealtad, dice que vale, que él fue. Y que además él abusó de la confianza del comandante. Dices, no, mira, no te creo, está siendo leal a la revolución. Y entonces sé que, bueno, se hizo un juicio a Ochoa y se le condenó a muerte. Y sé que, por ejemplo, García Márquez intentó en varios momentos pedirle a Fidel Castro que no matara al general Ochoa. Yo me acuerdo, nosotros teníamos una reunión de periodistas en el Hotel de México, en el Hotel Reforma, sobre la Avenida Reforma. Y nosotros los miércoles teníamos un desayuno temprano en la mañana, nos veíamos al día a las 7:30, 8 de la mañana, y solíamos invitar a políticos a hablar con nosotros y a tener una reunión más informal que pagábamos nosotros pagábamos el desayuno, y que era con editorialistas. Éramos básicamente personas que escribíamos en páginas de opinión de distintos diarios. Y yo llegué con un compañero, llegamos juntos al hotel, entramos al restaurante y vemos al agregado cultural de la Embajada de Cuba. Y se giró y me dijo, ya fusilaron a Ochoa. Efectivamente, lo que traía era un montón de papeles para explicarnos por qué Ochoa era lo peor del mundo y habían hecho bien en fusilarlo. Nunca nos logró convencer, por supuesto, había sido un peón sacrificado por Fidel. Creo que quizás con sus convicciones marxistas, revolucionarias, bolcheviques que tenía García Márquez y que no tiene nada que ver generalmente con la literatura que nos dio, trató de ser un elemento moderador, pero es imposible ser un elemento moderador de un tirano de los niveles de poder que tenía Fidel Castro y de la personalidad arrolladora que tenía, que yo lo he comentado cuando estuve con él, es que verdaderamente te podía vender lo que fuera. Tenía un carisma impresionante, te convencía de lo que fuera. Por eso la gente al principio voluntariamente, luego ya menos, lo oía hablar 5 y 6 y 7 y 8 horas. Le encantaba el sonido de su voz, pero era un hombre de una verdadera magnetismo personal absolutamente fuera de serie, ¿no? Pero García Márquez me gusta como escritor, me gusta El amor en los tiempos del cólera, sobre todo, y algunos de sus cuentos, los que están reunidos en Ojos de perro azul, por ejemplo. Tampoco me parece tan grandioso, cuando era el boom de García Márquez, a mí me tocó leer 100 años de soledad, cuando tenía 17 y 18 años, que nos repartíamos unas fotocopias, que nos hacíamos fotocopias de fotocopias del árbol genealógico de los Buendía, para entender porque ahorita ese es un lío ya la mitad de la novela, ¿no? Entonces, no, me parece un buen escritor, pero tampoco me impresionó tanto como impresionó a tanta gente. Yo sigo siendo borgista.